You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Negocios locales, episodio 135. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales, hoy 24 de mayo de 2023. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigáis más clientes y más negocio gracias a la mejora de vuestro posicionamiento y visibilidad en Internet. Cada semana en este podcast hablamos de vuestra ficha de Google, antes llamada Google My Business y ahora conocida como Google Business Profile. También hablamos de reseñas, de enlaces, de menciones, de intenciones de búsqueda del usuario, de cómo optimizar vuestras webs, de inteligencia artificial, cómo no. Y hoy vengo a hablaros de cómo hacer una auditoría de clientes a nivel local, para que puedas saber qué tienes que tocar para mejorar tu posicionamiento. Pero antes, recordad que en lauraalfonso.com/newsletter podéis suscribiros a mi newsletter, a la newsletter de negocios locales, donde cada semana os cuento algo que os puede ayudar a mejorar vuestra visibilidad. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana. Vamos a hacer esa auditoría de competidores, porque posicionar un negocio local no es tan sencillo como optimizar la ficha de Google Business Profile y esperar. Cuando estás posicionando, siempre estás posicionándote frente a otros. Por tanto, les tenemos que controlar muy bien. Desde luego, si no tienes trabajada bien tu ficha y habiendo hecho un análisis mínimo de tu competencia, poco puedes hacer. Si no lo tienes bien trabajado, ya sabes que para eso tienes mi curso Consigue más clientes posicionando tu negocio local y lo tienes en lauraalfonso.com/cursos. Y a lo largo de varias lecciones y algo más de 5 horas te explico cómo puedes mejorar la visibilidad de tu negocio y con ello conseguir más clientes. Y es que siempre lo digo, cuando el negocio de al lado consigue tener más clientes que tú sin tener tu experiencia ni un mejor producto, solo significa que está haciendo algo que tú estás pasando por alto, y en este curso te explico el qué, porque entramos en el detalle de cuáles son los factores de posicionamiento, cuáles son los factores de conversión, cómo debes trabajarlo. Hacemos una pequeña auditoría de los competidores para que de esa manera tengas una visión global y sepas por dónde tienes que empezar. Así que ya sabéis que en lauraalfonso.com/cursos tenés el videocurso Consigue más clientes posicionando tu negocio local. Y en el episodio de hoy voy a entrar un poquito más en materia en lo que se refiere a una auditoría de competidores, porque esto va dirigido sobre todo a las fichas y a los negocios que ya lleváis tiempo, que ya tenéis, digamos, un bagaje, que habéis trabajado vuestra ficha y que a lo mejor no está tirando como debería, o a lo mejor sí tiraba y de repente no. Y no solamente eso, a lo mejor pueden estar yendo bien las cosas, pero tienes que estar identificando, oye, ¿qué están haciendo los competidores? De repente puede ser que alguno esté haciendo algo y esté escalando posiciones y yo estoy aquí tumbado a la bartola y no me estoy enterando. Pues de eso consiste, hay que estar analizando continuamente para que nadie te pille por sorpresa y que siempre estés realizando estrategias que te permitan tener una ventaja competitiva mantenida en el tiempo. Dicho esto,
¿Cómo empezamos con una auditoría de competencia? Bueno, pues no se trata de salir a la puerta de tu negocio y ver quiénes tienes cerca de ti vendiendo tu mismo producto o solución, porque muchas veces tu competencia a nivel offline no tiene nada que ver con la online. Así que esa no es la respuesta. Y tampoco se trata de hacer una simple búsqueda en Google para ver quién aparece y así determinar quién son tus competidores y copiar sus estrategias. Todo esto requiere un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una auditoría de competidores tenemos que saber que nos pueden aparecer por 3 sitios. Esto parece un escondite, pero es que pueden estar agazapados en 3 lugares. Uno es el Local Pack, por supuesto, otro es Google Maps y la otra parte es la orgánica local, que es justo lo que está debajo de la parte de mapas, del Local Pack. Y estos competidores tienen que serlo precisamente para aquel producto o servicio que vendas y que sea estratégico para ti. Aquí volvemos otra vez al concepto del que os he hablado en varias ocasiones, que es la money keyword. Es decir, cuál es ese término transaccional que es el que a ti te interesa tener posicionado tu negocio. Ese término lo tenemos que trabajar también tanto con el modificador geográfico como términos relevantes que suelen acompañar a esa keyword, a esa palabra clave. ¿A qué me refiero? Imaginemos un cirujano plástico. La keyword relevante puede ser aumento de pecho, pero el modificador geográfico sería aumento de pecho en Madrid. Ahí ya tendríamos otra búsqueda que tendríamos que realizar y ver cómo posicionamos. Y luego también podríamos tener otro término relevante que acompaña, por ejemplo, aumento de pecho, que podrían ser mejores médicos que hacen aumento de pecho en Madrid. Entonces, todos esos términos son los que tenemos que analizar para ver quiénes son los competidores que destacan. Pero no debemos olvidarnos que cuando hacemos un análisis de competidores y hacemos ese análisis de keywords, tenemos unos sesgos que tenemos que tener muy en cuenta. El primero es el de la proximidad. ¿Por qué? Porque en función de dónde esté el usuario, Google le mostrará unos resultados u otros, porque ya sabemos que el posicionamiento a nivel local se degrada con la distancia. Para evitar ese sesgo, lo que yo hago es utilizar una extensión que se llama GS Location Changer y ahí le digo dónde me quiero ubicar. Por ejemplo, en el caso de que yo lleve clientes de diferentes ubicaciones geográficas, lógicamente no me puedo ir a su ubicación geográfica a ver a quién le aparece. Pues precisamente con esta extensión lo que hago es perfectamente ver quién está destacando diciéndole al navegador dónde estoy de forma ficticia. Y el otro sesgo es la personalización, y es que en función del historial de búsqueda del usuario que puede comprar en tu negocio, Google le personalizará los resultados de una forma diferente que a otro usuario. Así que esos dos sesgos, proximidad y personalización, es algo que tenemos que tener en cuenta. Pues llega el momento de hacer esa auditoría de los competidores. Entonces empezamos por la parte de orgánico local, que son aquellos resultados que aparecen justo debajo del Local Pack. Aquí, en este caso, pues hacemos la búsqueda de un término y miras quién aparece en la parte de orgánico local. Y debes coger las URLs, porque luego veremos quién es el que aparece muchas veces de nuestra competencia para las diferentes keywords que estemos analizando. Aquí, para agilizar el trabajo y no ir a mano copiando las URLs, os dejo en las notas del programa una extensión de Internet Marketing Ninjas que lo que hace es que una vez que te las instalas en Chrome, después de los 10 primeros resultados, justo debajo te deja todas las URLs en formato texto, por lo cual te las puedes descargar y en un momento ya las tienes, si no las tienes que copiar y pegar. Yo lo que hago es coger las 5 o 10 primeras sin tener en cuenta la parte de directorios, porque para mí esos no son competidores, sino canales de marketing donde puedo potenciar mi marca. Es lo que llamamos SEO local a 2 clics. ¿Y por qué se llama a 2 clics? Porque claro, si yo no tengo un buen posicionamiento, pero el directorio sí, a lo mejor lo que puedo hacer es posicionarme bien en ese directorio y cuando alguien haga ese primer clic en el directorio, si yo estoy bien posicionado, luego me clicará a mí. Por eso estamos hablando de lo que es SEO en 2 clics. Y yo, por eso mismo, no tengo en cuenta como competidor a los directorios. Bueno, pues ya os digo que hacemos todo esto en la parte de orgánico local para las diferentes keywords que son interesantes para nuestro negocio. Ahora vamos a la parte de mapas y Local Pack. Aquí yo normalmente trabajo con los mapas de GeoGrid que ya os he hablado en alguna ocasión y que os dejo enlace en las notas del programa. Lo que hago es, en ese mapa,
veo quién está posicionado a nivel general en un momento dado. Como sabéis, son mapas con circulitos de colores. En aquellos donde el círculo sea de color verde quiere decir que estoy bien posicionado, y en aquellos sitios donde empiece a estar en amarillo y en rojo, pues la cosa ya empieza a empeorar a nivel de posicionamiento. Y lógicamente, a medida que me voy alejando de mi ubicación, los mapas suelen tornar a rojo. Lógicamente, porque como os decía, el posicionamiento se degrada con la distancia. Entonces, el problema está si yo ya tengo rojos o amarillos muy cerca de mí. Entonces, ahí con ese mapa de GeoGrid veo quiénes son realmente los que están copando ese mapa. Para eso analizo un indicador que es el que se llama SOLV, Share of Local Voice, que ahí lo que me dice qué porcentaje de mapa tengo yo en el que aparecería en el Local Pack y qué porcentaje de mapa tienen los competidores. Entonces siempre analizo a aquellos competidores que tengan muy buen Share of Local Voice. Pero no solamente me quedo con una foto fija, también lo que quiero ver es una evolución del Share of Local Voice, es decir, ¿esto siempre ha sido así o de repente hay un negocio que ha subido o ha bajado muy fuerte? Por eso es interesante ver la evolución. Pero veo la evolución no solamente del Share of Local Voice, sino también del ARP, que eso lo hemos visto en otro episodio, y el ARP es la posición que yo ocupo en los lugares donde posiciono. ¿A qué me refiero? Si yo dentro del mapa posiciono en 4 puntos y en el resto no aparezco, y en esos sitios que posiciono tengo una posición de 4, por ponerlo sencillo, resulta que mi ARP es de 4, aunque haya 100 puntos alrededor donde no posicione. ¿Por qué me gusta medir el ARP y cómo evoluciona? Porque lo que quiero es que por lo menos donde estoy me mantenga o mejore. Si de repente donde estoy empiezo a perder posiciones, pues algo está pasando. Por eso me gusta medir la evolución del Share of Local Voice y del ARP. De esta forma, viendo los cambios que ha habido e identificando cuáles son los competidores que suben y bajan, puedo identificar qué cambios ha hecho. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando estamos en un negocio que ya nos lo conocemos al dedillo, y sobre todo vosotros si lleváis solamente una ficha, que es la ficha de vuestro propio negocio, vais a poder identificar, oye, si este está subiendo, ¿qué es lo que ha hecho? Miráis y enseguida lo identificáis. Si es un negocio nuevo, pues a lo mejor ya nos cuesta un poquito más, pero por eso es interesante hacer una evolución continua. Y luego, por si acaso, también hago una panorámica a mano y hago esas búsquedas a mano en Google Maps por si identifico algo que los mapas de GeoGrid no me estén mostrando. Con todo esto, con toda la información que he conseguido de la parte de orgánico local y de los mapas de GeoGrid y del Local Pack y de las búsquedas a mano, con esto empiezo a hacer una tabla donde incluyo a los competidores y los términos para los que aparecen, su posición en el ranking a nivel orgánico, en la parte de mapas y en la parte de Local Pack. Cuando nos encontramos que un competidor nos aparece varias veces, tanto para una keyword en orgánico local, mapas y Local Pack, como para varias keywords, será un competidor al que tendremos que analizar con mucho cuidado. Yo, para los primeros 5 o 10, en función del alcance que queréis llevar a cabo, incorporo también datos de número de fotos, vídeos, reseñas, categorías, atributos que usan, si tienen activado la gráfica de tráfico, si responden a las reseñas, el propietario, si hacen publicaciones, si trabajan la parte de preguntas y respuestas, si tienen subidos la parte de productos, servicios, si tienen opción de reserva de cita. Aquí es cierto que es mucha manualidad, pero es importante tener toda esa información a mano porque así veo, oye, ¿qué está pasando? Si estos me están ganando, ¿dónde está la diferencia? Y luego también analizo la URL a la que enlaza la ficha y vemos si utiliza la keyword en el título, en la descripción, en el heading, en el H1, el número de veces que lo utiliza y si tiene opciones pues para mejorar la conversión, si tiene opción de chat, de formulario de contacto. Y luego también pasamos a analizar la parte de citaciones que tiene tanto a nivel temático como local. Hay una extensión de Chrome que a mí me gusta mucho, que es Snap Hunter, que te ayuda precisamente a encontrar esas citaciones. Y también lo que trabajamos es
con los enlaces, y ahí utilizamos herramientas como Ahrefs, que nos dice, oye, número de enlaces que está teniendo ese negocio y la evolución. Ya os digo que es importante tener la evolución. Con todo eso, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo en una sola tabla una visión global de los competidores, quiénes están en primeras posiciones, quién me están apareciendo varias veces para las keywords y por tanto lo están trabajando muy bien, toda la semántica, etcétera. Y de esa manera digo, vale, si los competidores están así y yo estoy así, ¿dónde está la diferencia? Y de esa manera ya sé qué palos tengo que tocar, porque en muchas ocasiones es que nos ponemos a dar, pues eso, palos de ciego y decimos, pues voy a poner una publicación, pues voy a cambiar el título. Cuidado, que es que a lo mejor no hay que hacer nada de eso. Por eso es importante tener una panorámica de todo para saber así qué es lo que tienes que tocar. ¿Los beneficios de hacerlo? Pues por supuesto, posicionar mejor, conseguir al haber mejorado las posiciones más negocio y o no perderlo, que eso también es importante, porque si estás ya en muy buena posición, mejorar es difícil. Por tanto, es importante mantener y no perder esa posición. Entender también mucho mejor tu mercado, cuáles son los puntos fuertes y débiles de tu competencia y por supuesto los tuyos. Entender también a tus clientes, qué buscan y cómo buscan, encontrar oportunidades de venta si hay algo que tú no habías contemplado y parece que tiene tirón, marcar distancias con la competencia y hacer de tu negocio pues una marca reconocida a nivel local. Así que, como veis, es un trabajo, pero es muy interesante porque los resultados que nos puede proporcionar son más que beneficiosos para nuestro negocio. Así que os recomiendo que hagáis este tipo de análisis de vez en cuando porque os ayudará a establecer una hoja de ruta de siguientes acciones para mejorar la visibilidad de vuestro negocio. Y sobre todo veréis, gracias a estos análisis, cómo no hay una receta única para cada negocio, para cada cliente. Es que cada uno es un mundo. Un negocio puede estar viéndose afectado por una acción estratégica de la competencia que no están llevando a cabo en otro lugar. Por eso tener un checklist de esto es lo que tengo que hacer para optimizar la ficha no es suficiente. Pues nada, ya tenéis trabajo que hacer. Desde luego os dejo en los enlaces del artículo información sobre las extensiones de Chrome que os he dicho porque os puede ayudar y facilitar mucho precisamente este estudio, y espero que os resulte de interés, que identifiquéis muchas oportunidades de mejora y que con eso mejoréis la visibilidad de vuestro negocio. Como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify, vuestros comentarios y me gusta en iVoox, y recordad que también me podéis escuchar en otras plataformas como Google Podcast y Amazon Music. Y me ayudaríais muchísimo si os suscribierais al canal de negocios locales desde vuestra plataforma de podcast favorita, ya que de esa manera me daríais más visibilidad y podría llegar a más gente. Y ya solamente nos queda echar el cierre, pero solo hasta la próxima semana, donde nos volveremos a escuchar. ¿Y dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Negocios Locales. ¡Feliz semana! You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster.
According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.